a todos, bienvenidos a este video. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Hoy les voy a hablar de 10 favoritos reales que marcaron la historia. Comencemos con el número 1, y ese fue Robert Dudley. Nacido en el año 1532, Robert creció en la corte inglesa, donde conoció y convivió con Isabel Tudor, la hija del rey Enrique VIII. Pero lo que verdaderamente los unió fueron los meses que pasaron juntos en prisión durante el reinado de la media hermana de Isabel, María I, quien temía que Isabel conspirase en su contra y la encerró en la Torre de Londres. Ese momento resultó casi traumático para Isabel, y sin embargo contó con el apoyo incondicional de Robert. Pero la suerte resultó ser muy caprichosa, y unos meses después Isabel se convirtió en reina de Inglaterra. De inmediato Robert fue nombrado maestro de caballería, es decir que era el responsable de los viajes de la corte y el entretenimiento. Este nombramiento resultó ser una mera formalidad que lo acercaba a la reina, y desde entonces los dos fueron vistos cabalgando juntos, bailando y sosteniendo reuniones demasiado privadas. La corte rumoreaba que Robert pasaba sus noches en la cama de la reina, lo que se convirtió en un gran escándalo. Pues aunque Isabel era monarca y los monarcas tenían amantes todo el tiempo, ella era mujer, y se pensaba que un amante arruinaba su imagen de gobernante justa e intachable, porque además de todo, Robert estaba casado con Amy Robsart, quien curiosamente nunca fue invitada a la corte, y de hecho Isabel le dio tantos puestos a Robert que lo mantuvo lejos de su esposa durante muchos años. El tiempo pasó y entonces los rumores dijeron que la reina deseaba casarse con Robert. Todo empeoró cuando en septiembre de 1560 Amy Robsart fue encontrada muerta al pie de la escalera. Algunos dijeron que había sido un accidente, pero muchos otros, la aplastante mayoría, acusaron a la reina de haber ordenado el asesinato de Amy. El caso fue la cúspide del escándalo, y aunque al final se declaró que había sido un accidente, la impopularidad de Robert, el escándalo y el rechazo de la corte dejó claro que Robert nunca sería bien visto como esposo de Isabel. Pero incapaz de alejarse de él, Isabel incluso lo sugirió como candidato a casarse con la reina escocesa, María Estuardo. Le concedió títulos como conde de Leicester y le regaló castillos. Pero Robert sí quería casarse con Isabel, y para Navidad de 1565 tuvieron una enorme pelea cuando Isabel le dio el no definitivo. Esto lo molestó tanto que él se alejó de la corte. Pero Isabel ordenó que fuera traído, incluso si tenía que ser con la fuerza. En ese entonces Robert fue descrito como un hombre alto, elegante, atractivo, lo que además del afecto de la reina también le ganó la atención de otras mujeres. Tuvo varios amoríos que provocaron serias peleas con Isabel, pero el verdadero problema llegó en el año 1578. Robert se casó en secreto con Lerys Knollys, la prima materna de la reina, lo que enfureció a Isabel. Los echó de la corte y con su prima jamás volvió a hablar. Con Robert la relación tuvo un largo periodo de distanciamiento, aunque con los años volvieron a ser cercanos. Robert permaneció como el servidor leal de la reina hasta su muerte en el año 1588. Curiosamente, Isabel tomó a otro Robert como favorito. En esa ocasión fue Robert de Vereux, conde de Essex. Él era hijo de Lerys Knollys, es decir que era el hijastro de Robert Dudley. Actualmente no se sabe si Robert Dudley y la reina compartieron una relación sexual, ya que ella juró que aunque lo amaba, nunca se había entregado a él. Pero lo que está más allá de cualquier debate es la importancia que Robert Dudley alcanzó como su favorito. A continuación tenemos a Piers Gaveston. Nacido en el año 1284, con solo 14 años, Gaveston ya era considerado un joven atractivo, culto, valiente y muy bien educado. Por eso y sus conexiones familiares, fue elegido por el entonces rey inglés Eduardo I para servir a su hijo, el heredero al trono, también llamado Eduardo, que tenía la misma edad de Gaveston, aunque había demostrado ser un poco rebelde. Por eso se pensó que Gaveston sería una buena influencia, pero el resultado fue bastante inesperado. De inmediato se volvieron mejores amigos, y Eduardo lo colmó de regalos, incluidos 2 elegantes trajes, 5 caballos, cisnes, garzas y algunas propiedades. Gaveston se volvió entonces una de las personas más influyentes de la corte. Aunque eso no mejoró las relaciones familiares, y para el año 1307 tuvo lugar una enorme pelea por razones desconocidas
entre el príncipe Eduardo y su padre, el rey. Lo curioso fue que el rey desterró a Gaveston, quien terminó pasando varios años en Francia. Se dijo entonces que la razón detrás de la pelea fue que el rey había descubierto la relación homosexual entre su hijo y Gaveston, algo que sin embargo nunca fue confirmado, y la naturaleza de su relación se ha mantenido como un misterio. Algunos historiadores creen que fue una hermandad, otros un amorío, pero la mayoría de los cronistas señalan que involucrados sexualmente o no, Eduardo estaba totalmente enamorado de Gaveston. Sin embargo, eventualmente Eduardo tuvo que casarse por un arreglo político con la princesa francesa Isabela, conocida más adelante como la Loba Francesa. El matrimonio produjo hijos, pero no se describe como especialmente feliz ni cercano. Y apenas coronado rey de Inglaterra como Eduardo II, en el año 1308, él trajo de regreso a Gaveston. Le dio muchos regalos, incluyendo un condado, y se volvieron completamente inseparables. Los rumores del amorío naturalmente se reavivaron, aunque esta vez Gaveston se convirtió en objetivo de la ira de los otros nobles, porque tenía todos los beneficios y no tenía límite. Además, era el único consejero de Eduardo, lo que no les gustó para nada. Molestos, los nobles hicieron que nuevamente Gaveston fuera exiliado, pero eso no sirvió de nada. Eduardo encontró una manera de traerlo de regreso meses después, y al final, cansados de esta situación, los nobles ingleses dieron un golpe de estado. En el año 1312 secuestraron a Gaveston y el enamorado Eduardo II aceptó negociar su liberación. Concedió muchas de las exigencias, pero Gaveston fue igualmente ejecutado. Eduardo sufrió por meses la muerte de su adorado Gaveston, pero 6 años después ya había tomado otro favorito, llamado Hugh Despenser, conocido como el Joven, quien a diferencia de Gaveston fue abiertamente señalado como homosexual. De nuevo se repitió la misma historia, él consiguió muchos favores, los nobles se enojaron y el final fue totalmente trágico. Hugh Despenser fue no solo asesinado, sino también torturado. Eduardo terminó depuesto y asesinado en el año 1327 con solo 43 años, y entre los conspiradores estaba nada menos que su esposa Isabela, y a continuación les voy a hablar de su favorito, Roger Mortimer. Nacido en el año 1287, Roger provenía de una importante familia inglesa, gracias a la cual logró ser un varón muy importante, pero fue gracias a su matrimonio que también logró ser un hombre muy rico, aunque eventualmente entró en conflictos muy serios con el rey Eduardo II, quien le había quitado parte de su patrimonio a Roger para regalárselo a sus favoritos. Por eso Roger intentó dar varios golpes contra lo que consideraba era un reinado de tiranía. Sin embargo, estos golpes fracasaron y él terminó encarcelado en la Torre de Londres, de donde logró fugarse. Terminó pidiendo asilo en Francia, en donde la Navidad de 1325 coincidió con la esposa de Eduardo II, es decir, la reina consorte, Isabela. Ella era 8 años menor que Roger y estaba visitando a su familia en Francia. Pero al coincidir con Roger, resultó que ambos tenían muchas cosas en común, sobre todo el odio que sentían por los favoritos de Eduardo. Y no tardaron en iniciar una relación romántica que fue todo menos discreta. De inmediato, Eduardo II le exigió a Isabela volver a Inglaterra, lo cual ella hizo, pero no volvió sola. Volvió con tropas y Roger a su lado para invadir Inglaterra. La invasión resultó ser un éxito y depusieron a Eduardo II, coronando al hijo de Isabela como Eduardo III. Pero este nuevo rey tenía solo 14 años, lo que resultó muy cómodo para Roger e Isabela, quienes controlaron el gobierno. No ocultaron su relación y sospechosamente el depuesto rey Eduardo II murió en prisión. Y con el camino despejado, Roger recibió altos cargos, propiedades, un título noble, todo gracias a Isabela. Roger se enamoró de su nuevo estatus y comenzó a usar ropa más lujosa que la del rey, joyas más extravagantes, y lo que fue peor es que se apropiaba de los castillos que le gustaban sin importarle que tuvieran dueño. Naturalmente, su ambición y su arrogancia causaron el odio de los nobles. Además, Eduardo III creció y nunca olvidó la ofensa que le hicieron a su padre. En el año 1330 organizó un golpe contra el gobierno de su propia madre. Roger fue llevado a la Torre de Londres, donde fue ahorcado sin juicio, mientras que Isabela fue alejada del poder para siempre y pasó sus últimos años en una abadía. Ahora pasemos al caso número 4, y ese es John Brown.
Corría el año 1852, cuando la reina Victoria y su esposo, el príncipe Alberto, compraron Balmoral, una propiedad en Escocia de la que la reina se había enamorado. En esa propiedad la familia Brown había servido y John Brown, nacido en el año 1826, no tardó en ganarse el afecto del príncipe Alberto. Él lo consideró tan buen empleado que le consiguió cargos muy importantes. Pero fue a la muerte del príncipe Alberto en diciembre de 1861 que John Brown consiguió verdadera notoriedad. La reina Victoria había quedado desolada con la muerte de su consorte y tomó un luto permanente tan severo que se le describe como una reclusa. Sin embargo, con el paso de los meses, sus hijos notaron que visitaba demasiado Balmoral, volviendo como una mujer menos sombría y más vivaz. Fue entonces que se supo que John Brown había sido capaz de acercarse a la reina, pero además la consolaba y compartía su pena. Poco después la cercanía levantó todo tipo de especulaciones que la reina no se molestó en aclarar. Por el contrario, Victoria le entregó muchos obsequios, creando incluso 2 medallas para él, la medalla del siervo fiel y la medalla del servicio dedicado. Entre otras muchas cosas, también encargó un retrato de John Brown en 1876. Naturalmente, todo esto provocó los celos tanto de la corte como de los hijos de la reina Victoria. El público comenzó a decir que seguramente John Brown se convertiría en el siguiente esposo de la reina, quien sin embargo se limitó a declarar que solo eran chismes. Se especula que pudieron haberse casado, pero esa especulación no tiene ninguna base. Victoria, sin embargo, sí describió sus sentimientos por John Brown como un apego fuerte y verdadero, una amistad cálida y amorosa. John permaneció a su lado y debido a todos los cargos, ingresos y regalos que obtuvo de la reina, él fue percibido como el favorito real hasta su muerte en el año 1883. La reina comparó la pérdida de John Brown con la de su esposo, el príncipe Alberto. Pero después encontró otro amigo en uno de sus sirvientes, nacido en la India, Abdul Karim, a quien le regaló tierras, inclusive en su tierra natal, aunque a diferencia de John Brown, Abdul fue acusado de usar y manipular a la reina para su beneficio. Aunque sin importar las acusaciones, Victoria lo mantuvo a su lado hasta su muerte en el año 1901. La reina, sin embargo, dispuso que quería ser enterrada con objetos de su difunto esposo, pero también con cosas de John Brown. Pero aunque esto parezca muy romántico, la verdad es que nunca se ha encontrado evidencia definitiva de que John Brown y la reina Victoria fueran amantes. Ahora pasemos al caso número 5, y ese es Manuel Godoy. Nacido en el año 1767, dentro de una familia noble pero empobrecida, con solo 16 años, inició lo que sería una larga y brillante carrera política y militar. A los 25 años ya se había posicionado como primer ministro del Estado y se había colocado como una figura muy importante de la corte española. Estuvo a cargo de las negociaciones y tratados, principalmente entre Francia y España. Esta posición lo llevó a que en el año 1788 coincidiera con la entonces princesa María Luisa, quien estaba casada con el heredero a la corona, el futuro Carlos IV de España. María Luisa había tenido muchos embarazos que habían desgastado su salud y su apariencia. Además, era 16 años mayor que Manuel, quien entonces era descrito como bien formado, ancho de espalda y musculatura desarrollada. Su apariencia y su comportamiento valeroso enamoraron por completo a María Luisa, y en poco tiempo era habitual verlos hablando con gran intimidad, paseando a solas y manteniendo una correspondencia constante en la cual ella le hablaba de temas tan personales como su menstruación. Para ese momento, las cortes europeas ya señalaban a María Luisa de ser una reina libertina, aunque su esposo Carlos nunca expresó molestia con ella y mantuvieron una buena relación. Pero todo se complicó cuando en diciembre de ese año Carlos y María Luisa fueron coronados reyes de España. Y para sorpresa de todos, lejos de condenar el comportamiento de su esposa, Carlos también desarrolló un cariño especial por Manuel. Por ello, el rey fue considerado débil y la reina una adúltera, lo que los volvió sumamente impopulares. Pero la pareja real ignoró el escándalo y para el año 1795, Manuel y María Luisa controlaban el gobierno, mientras que Carlos se dedicaba a sus pasatiempos favoritos. Entonces, más que un político, Manuel ya se había casado con la prima de Carlos, de modo que se volvió parte de la familia real. Además le dieron otros costosos regalos y nombramientos.
Sin embargo, con Napoleón conquistando Europa y la familia real quebrándose desde adentro, luego de una serie de problemas, Carlos IV y María Luisa terminaron en el exilio. Pero se llevaron con ellos a Manuel, terminaron viviendo juntos en Roma, y Manuel continuó muy unido a la pareja real hasta la muerte de la reina en el año 1819. Se dice que Manuel estuvo junto a ella en su lecho de muerte, y otra cosa que también se dice es que María Luisa confesó en sus últimos momentos que había tenido otros amoríos y como resultado ninguno de sus hijos eran de su esposo el rey Carlos IV. Por ello se cree que algunos de sus hijos pudieron haber sido hijos de Manuel. Sin embargo, esa confesión se considera dudosa y esto no ha podido comprobarse del todo. Pasemos al caso número 6 y ese es Augusto Poniatowski. Catalina la Grande es una de las figuras femeninas más fascinantes de la historia. Nacida para ser un peón político, pero que se convirtió en la mujer más poderosa del mundo cuando depuso a su esposo y gobernó Rusia. Sin embargo, su vida personal fue muy escandalosa y se la relacionó con muchos hombres. Ella abiertamente aceptó haber tenido 20 amantes durante y después de su matrimonio. Incluso también tuvo embarazos que ella no ocultó. De hecho, después del asesinato de su esposo, Catalina tomó abiertamente varios favoritos al estilo de cualquier monarca masculino de la época, dándoles títulos, propiedades y hasta pensiones. Y uno de esos amantes que se destaca es Stanislao Augusto Poniatowski. Nacido en el año 1732 como el segundo hijo de un aristócrata polaco, Poniatowski no era aspirante a una gran herencia ni un puesto muy importante, pero su suerte se vería marcada por Catalina. Se conocieron en la corte rusa en el año 1755, cuando Poniatowski tenía 23 años, mientras que Catalina tenía 26. En esa época ella era solo la esposa del heredero al trono ruso, viviendo un matrimonio infeliz y en una posición política sin importancia. Además, para ese momento, Catalina ya había tenido otro amante, pero Poniatowski resultó ser diferente. Era atento, sofisticado, apuesto y tan cariñoso que se le comparaba con las damas por su sensibilidad. De inmediato iniciaron una relación romántica y para el año 1757 Catalina ya estaba embarazada. Su esposo asumió públicamente la paternidad, pero esa niña llamada Ana era en realidad hija de Poniatowski. Desgraciadamente la niña murió en la infancia, pero Catalina pidió abandonar la corte para huir con Poniatowski. Sin embargo, no obtuvo el permiso y la relación entre Catalina y Poniatowski llegó a su fin cuando él fue obligado a dejar la corte rusa por el escándalo. Ella declaró más adelante que estaba tan angustiada, más de lo que podía decir, y que nunca había llorado tanto en toda su vida. Algunos años después, en 1762, Catalina había dado un golpe de estado, ejecutando a su esposo y quedándose con la corona rusa. Poniatowski, por su parte, se había involucrado mucho en la política polaca, y cuando el rey de ese país, Augusto III, murió en octubre de 1763, Poniatowski se colocó como un candidato muy importante, aunque no tenía verdadero apoyo. Sin embargo, ya como emperatriz, Catalina lo colocó en el trono polaco, gastando millones en apoyo a su causa. Inclusive mandó tropas para que aseguraran su coronación en el año 1764. Sin embargo, Poniatowski se volvió cada vez más independiente y liberal, apoyando la democracia y rechazando convertirse en subordinado de Catalina, lo que ella tomó como una traición, y apoyó las revueltas que se formaron en contra de Poniatowski. Polonia fue vencido, Austria, Rusia y Prusia anexaron lo que quedaba del país, y Poniatowski no tuvo otro remedio que abdicar la corona. Sin embargo, Catalina le perdonó la vida y le concedió una pensión así como un hogar, aunque él era virtualmente prisionero. Nunca volvieron a escribirse ni a hablarse de forma romántica, pero él permaneció en Rusia hasta su muerte en el año 1798. Continuemos con el caso de Marco Antonio. Nacido en Roma en el año 83 a.C., desde su juventud él inició una carrera militar en la que obtuvo éxitos muy importantes que le permitieron relacionarse con importantes figuras políticas como Julio César. Él ya encabezaba un bando político y en poco tiempo Marco Antonio se había vuelto su hombre de confianza. Como tal, Marco Antonio conoció a la entonces amante de César, Cleopatra VII, la reina de Egipto. Pero las cosas cambiaron a la muerte de César por asesinato en el año 44 a.C. Marco Antonio fue militarmente reconocido como el sucesor de César, pero políticamente la situación se volvió caótica.
Él tenía muchos enemigos y se dice que al inicio él pensaba reprender a Cleopatra y utilizarla para motivos políticos, aunque al final las cosas cambiaron. Cleopatra lo sedujo llegando en un barco lleno de lujos y remos de plata. Egipto en ese momento estaba subordinado a Roma, pero Cleopatra tenía sus propios planes. Y aunque estaba casado, tomó a Marco Antonio como su amante y lo llevó con ella al Palacio Real egipcio. Vivieron una historia de amor de casi 14 años, aunque no estuvo libre de polémicas. Rompieron en varias ocasiones por cuestiones políticas, incluyendo una separación de casi 4 años, en la que Marco Antonio tomó otra esposa. Pero luego de unos meses volvió al lado de Cleopatra, dedicándose de lleno a la vida de lujos y pasión, de modo que descuidó completamente sus obligaciones militares y como resultado Marco Antonio perdió la guerra por el poder con Octavio Augusto. En ese punto Marco Antonio estaba al borde del fracaso, pero aún se negó a distanciarse de Cleopatra, de modo que sus contemporáneos lo describieron como embrujado. Pero esta historia de amor tendría un problema catastrófico, y es que Octavio terminó invadiendo Egipto. Marco Antonio perdió contra él en batalla, y al pensar que Cleopatra había muerto, se suicidó con su espada. Cleopatra le siguió los pasos, según el mito, haciéndose morder por una serpiente. Pero ese no fue solo el final de esta historia de amor, sino también de siglos de historia, pues el antiguo Egipto estaba llegando a su fin. Los hijos que tuvieron, Marco Antonio y Cleopatra, fueron todos asesinados por Octavio. Continuemos con el número 8, y ese es Francisco Serrano y Domínguez. Nacido el 17 de diciembre de 1810, tenía entre sus ancestros políticos y militares muy destacados de la historia española. Por eso él mismo inició una carrera militar que eventualmente combinó con sus ambiciones políticas. Se convirtió en general y alcanzó cargos muy destacados como diputado por Málaga. Pero las verdaderas oportunidades de su vida llegaron en el año 1843, cuando cruzó su camino con el de la reina española Isabel II. Ella tenía 13 años y en ese momento fue descrita como una joven caprichosa, vanidosa y precoz. Francisco ya rondaba los 43 años, lo que a Isabel no le importó para nada. Quedó encantada con Francisco, a quien apodó el General Bonito. Pocos meses después, ya eran amantes. Pero las cosas tuvieron que seguir su curso y 3 años después, Isabel, por un arreglo político, se casó con su tío materno, Francisco, apodado Paquita por sus maneras afeminadas y preferencias homosexuales. Desde luego que el matrimonio real no fue ni apasionado ni romántico. El general Francisco fue el favorito real durante los primeros años de reinado de Isabel. Por ello recibió costosos regalos y nombramientos, incluyendo el de senador. Pero todo el favor de la reina levantó muchos celos y problemas, por lo que terminó siendo alejado de la corte. Para compensarlo, se le dio el cargo de capitán general de Granada, aunque eventualmente lo dejó y terminó viviendo en París. En ese lugar se casó y formó una familia, de modo que la relación con la reina llegó a su final. Ella tendría otros muchos amantes, aunque este no es el final de la historia, pues el camino de ellos dos volvió a cruzarse de forma menos romántica y muy poco feliz. Pues aunque pasó muchos años lejos de la corte y de la política, para el año 1867 el general Francisco ya se había posicionado como la cabeza del partido que se oponía a Isabel II, y ella terminó siendo sacada del trono por su examante, el general Francisco. Isabel terminó en el exilio, pero su hijo sí pudo reinar en España. El general Francisco terminó perdiendo el poder político, pero vivió de forma cómoda hasta su muerte. A continuación tenemos el caso número 9, y ese es George Villiers. Nacido el 28 de agosto de 1592, dentro de una familia noble no muy importante, que sin embargo lo mandó a estudiar a Francia. Por eso y por su buena presencia, con solo 21 años él ingresó en la corte de Jacobo Estuardo, el primer rey que gobernara simultáneamente sobre Escocia e Inglaterra. George, desde luego, no era el único, muchos otros jóvenes entraban a la corte para competir por el favor real. Pero George, por su belleza y dotes como bailarín, se convirtió en el protagonista absoluto de los bailes y banquetes reales. En esa época, fue descrito como el hombre más guapo del país. Esto llamó la atención del monarca Jacobo, de entonces 48 años, quien en el año 1616 le entregó a George el título de jefe de caballería del rey. Obviamente, Jacobo tenía una esposa y otras muchas amantes, pero él también tenía un gusto por jóvenes atractivos, a quienes patrocinaba y mantenía cerca suyo por algunas temporadas.
Por eso al inicio la relación entre él y George no pareció nada extraño ni extraordinario. Sin embargo, muy rápido Jacobo se había vuelto dependiente de George y no le permitía alejarse, escribiéndole constantemente frases de cariño y afecto. La conexión fue tan fuerte que en cuestión de meses, George ya era el favorito del rey, y para tenerlo cerca sin dañar el protocolo, Jacobo incluso lo nombró barón y vizconde. Pero además también le dio propiedades y un ingreso, no solo para él sino para toda su familia. Después de eso se le arregló un matrimonio, principalmente para callar los rumores de la homosexualidad. George desde luego tuvo hijos en este matrimonio, pero nunca se alejó de Jacobo. De hecho, el rey le dio cada vez más poder, dejándole importantes tareas diplomáticas que le permitieron a George ser uno de los hombres más importantes de la corte. Pero esto no sería todo, pues Jacobo expresó su deseo de darle todavía más amor y lo nombró conde en el año 1617, lord almirante en el año 1619 y duque de Buckingham en el año 1623. Este era uno de los títulos de más tradición y más importantes en la historia inglesa. Nunca antes un hombre lo había obtenido sin haberse casado o haberlo tenido por nacimiento. Por eso es que el caso de George fue algo sin precedentes que desde luego la corte comenzó a resentir. O después comenzaron a cuestionarle a Jacobo cuál era el verdadero papel que este joven tenía en su vida. Jacobo se limitó a decir públicamente que lo amaba y que no tenía que ser juzgado. Ellos estuvieron juntos hasta la muerte de Jacobo en el año 1625 y actualmente todavía se debate si ellos llegaron a tener o no una relación sexual. Lo que sin embargo está más que claro es que su relación era totalmente romántica. Pero a la muerte de Jacobo, sorpresivamente, George se convirtió en el favorito del siguiente monarca, es decir, el hijo de Jacobo, Carlos I. Sin embargo, George tomó pésimas decisiones políticas y fue eventualmente asesinado. Pero eso no terminó su historia con Jacobo, pues él se convirtió en la primera persona que no pertenecía a la familia real inglesa que pudo ser enterrado en Westminster. Todo esto para que su tumba pudiera estar junto a la de Jacobo como él lo había dispuesto. A continuación tenemos el último caso y ese es el de Senenmut. De nacimiento completamente plebeyo y pobre, Senenmut nació y creció durante la 18ª dinastía del Antiguo Egipto. Fue durante su adolescencia que se trasladó a la capital egipcia de Tebas y aún sin conexiones reales ni ningún otro tipo de atajo, gracias a su talento nato para las matemáticas y la arquitectura, él consiguió entrar al servicio del faraón Tutmosis I. Al inicio fue sirviente de bajo rango, pero resultó ser tan confiable y buen administrador que en pocos años ya tenía los puestos más importantes controlando la economía del Antiguo Egipto. Al final del reinado de Tutmosis I, Senenmut no solo era muy respetado, sino también era muy rico. Había mejorado la posición de su familia y había formado un importante patrimonio económico. Pero lo mejor estaba todavía por venir, y es que Tutmosis I había intentado nombrar heredera a su hija Hatshepsut, pero en esa época una mujer no podía heredar el trono egipcio. Así que ella fue hecha a un lado y en su lugar colocaron a su medio hermano Tutmosis II como faraón. Él no tenía sangre real ni educación para gobernar, por lo que Hatshepsut tuvo que casarse con él. Este matrimonio solo produjo una hija y Tutmosis fue descrito como un rey mediocre y un esposo débil, falleciendo pocos años después. Entonces uno de los hijos que tuvo con sus amantes fue coronado, aunque la viuda Hatshepsut fue nombrada como regente. Ella no se conformaría con eso y de inmediato se hizo acompañar de aliados muy importantes, incluyendo a Senenmut, con quien ella había convivido en la corte prácticamente toda su vida. Senenmut era aproximadamente 20 años mayor que Hatshepsut, pero la relación entre ellos se volvió no solo cercana, sino también íntima. Y como resultado, él acumuló propiedades y título como ningún plebeyo antes. De inmediato, esta relación se volvió un tema polémico y muy controversial, pues las mujeres viudas de la familia real egipcia no tenían permiso de volver a casarse y mucho menos con un plebeyo. Además, para complicar todo, gracias al apoyo incondicional de Senenmut y otros aliados, Hatshepsut logró autonombrarse faraón de Egipto. Pero como se los dije, el país no estaba preparado para tener una mujer en el trono. Por eso Hatshepsut tuvo que cambiar muchas de sus costumbres y tenía incluso que vestirse como hombre. Desde luego que en esta nueva posición que ella tuviera un amorío con un plebeyo era algo completamente impensable. Aun si los faraones tenían un harem lleno, comportarse de esa forma a ella le habría costado el trono.
Sin embargo, todavía se negó a alejarse de Senenmut. Para acercarlo a su corte íntima, lo nombró tutor de su hija, la princesa Nefuar, con quien Senenmut se comportó de forma tan paternal que algunos historiadores consideran que él pudo haber sido el verdadero padre de la niña. Sin embargo, la versión oficial nos dice que era hija del difunto esposo de Hatshepsut. Pero independientemente de que Senenmut fuera o no fuera amante de la reina, él era un hombre increíblemente capaz. Cada cargo que recibió lo realizó de forma impecable, y los trabajos de construcción siguen siendo hoy tremendamente admirados, sobre todo el templo de Del-Bahari, donde Hatshepsut pensaba enterrarse. Este templo fue diseñado en su totalidad por Senenmut, cuya belleza es completamente indiscutible, así como lo es el hecho de que esta construcción no se parece a ninguna otra de Egipto. Además, Senenmut también diseñó la construcción de su propia tumba, que curiosamente estaba muy cerca de la de Hatshepsut, cual es algo muy extraño y desde luego que no estaba permitido. Otra cosa muy curiosa es que a pesar de su importancia y su rango, Senenmut nunca se casó ni tuvo concubinas registradas, lo que es completamente inusual en el antiguo Egipto. Sin embargo, más allá de estas pistas, no hay otra evidencia de que ellos tuvieran una relación amorosa. Al final, Hatshepsut demostró ser una reina extremadamente capaz, convirtiéndose en una de las mejores gobernantes que tuvo Egipto, por lo que ni la relación con Senenmut ni ninguna otra polémica amenazaron su reinado. La pareja permaneció unida más de 20 años, aunque eventualmente los registros de Senenmut se opacan y él parece haber muerto antes que la icónica reina, cuyo legado fue borrado en generaciones posteriores. Actualmente los egiptólogos todavía debaten si Hatshepsut y Senenmut eran o no amantes, pero lo que es completamente indiscutible es que Senenmut alcanzó un nivel de importancia sin precedentes y su historia sigue siendo tan controversial como extraordinaria.